Pasamos al segundo bloque de ponencias. Como ya dijimos, Miguel Viaito, que iba a hacer la de danza digital, no ha podido venir. Entonces, abrimos con Marta Comesaña, que nos va a hablar de los derechos digitales que contempla la LOPD en materia laboral. Es abogada y actualmente cursa doctorando. La siguiente charla la hará Diego Estevez, de Adenda, abogado que ejerce en Vigo, y nos va a hablar del tratamiento de datos por parte del juez autónomo. A mí personalmente me interesa más el hecho de que está programado para matar al conductor o no. Lo guardo para el turno de preguntas. Y por último tenemos a André Castelo, de APDClip, que nos va a llevar una pregunta muy simple, es la de quién puede enviar comunicaciones electrónicas. Y supongo que también qué tipo de comunicaciones electrónicas. Pasamos con Marta Comesaña y espero que disfrutéis las cosas. Luego, las preguntas, para los que os acabéis de incorporar, será al final de cada 3 ponencias un turno de preguntas. Así que por entonces, por favor. Gracias. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir y gracias al Colegio de Abogados de Pontevedra y a los organizadores por habernos dado esta oportunidad. A mí me toca hablar de los derechos digitales de los trabajadores que están contemplados en la nueva Ley Orgánica 3/2018. Y bueno, lo primero que voy a hacer es trasladarme casi 50 años atrás y hablaros de la primera normativa que existe en protección de datos, que efectivamente sobre el ámbito laboral, que está recogida en el Estatuto del Trabajo italiano, que fue promulgado por el Congreso de Italia el 20 de mayo del 70. Ya en los artículos 1 a 8 se recogen diversos derechos para proteger al trabajador en su relación contractual laboral. Estas normas son anteriores a las normas que surgieron de protección de datos en Alemania. Los artículos que cité del 1 a 8 en concreto ya prohibían la utilización de equipos audiovisuales y de otras instalaciones para controlar a distancia la actividad de los trabajadores, y también se prohibía al empresario investigar tanto por sus propios medios como utilizando información de terceros las opiniones de carácter político, religioso, sindicales del trabajador, los que son llamados datos sensibles. Dicho esto, vuelvo a hace un mes más o menos y tenemos la Ley Orgánica 3/2018, que las citas que hace a los derechos de los trabajadores están en el preámbulo en el apartado 5 y luego están recogidos en el título 10 en los artículos 87 a 91. Hay unas disposiciones aplicables a tratamientos concretos que se recogen en el artículo 19 y 22. El 19 habla de tratamientos de datos de contacto que las empresas tienen de sus trabajadores. Están totalmente prohibidos los datos referidos a la afiliación sindical, no aquellos datos de los representantes de los trabajadores, porque evidentemente por su labor de representantes de los trabajadores y para asistir a reuniones sí que pueden ser tratados por el empresario. El artículo 22 habla del tratamiento con fines de videovigilancia y este está relacionado con el artículo 89 al que luego pues me referiré, ¿no? Esta regulación de los derechos digitales laborales deriva de lo dispuesto en el artículo 88 del reglamento 2016/679, ¿no? Que hace referencia al tratamiento de datos en el ámbito laboral y establece las pautas a los estados, pero sí que es voluntario para estos porque no se exige que sea de carácter obligatorio. Entrando directamente en la garantía de los derechos digitales, el primero que nos encontramos es el artículo 87, que recoge el derecho a la intimidad y el uso de los dispositivos digitales en el ámbito laboral. Encontramos aquí que este artículo realmente no es un derecho propiamente dicho de los trabajadores, ¿no? Sino que se concede el ejercicio de un derecho incierto, ya que en principio lo que podemos extraer es que los dispositivos que usan los trabajadores para sus tareas son titularidad del empleador, tanto los medios materiales como los medios de conexión web, ¿no? Por ello entendemos que una vez sean de su propiedad, este puede ser el que ejerce las labores de control y vigilancia que contempla el artículo 23. ¿Qué sucede cuando el empleador se le faculta para acceder a los contenidos derivados del uso de los medios digitales? Pues que podríamos encontrarnos ante una vulneración del secreto de las comunicaciones del artículo 18.3. Sí que es cierto que la jurisprudencia hasta ahora contemplaba en todas las sentencias, por lo menos que yo he visto, que sí que se podía reservar una parcela al ámbito privado del uso de estos medios digitales siempre que estuvieran tolerados y no fueran excesivos, ¿no? Entonces aquí al permitir al empresario tener acceso a todos los contenidos derivados de los medios digitales, sí que se le ofrece, se restringen los derechos de los trabajadores y se les concede mayor garantía a los empresarios para poder acceder a este contenido. No habla de acceder a los
medios, sino acceder al contenido de lo que está dentro, de lo realmente que afectaría el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, ¿no? En la elaboración de criterios sí que se otorga al empleador dentro de sus facultades el establecer los criterios de uso, siempre respetando el derecho a la intimidad. Esto, bueno, es un poco, sería un poco discutible, ¿no? ¿Qué sería respetar el derecho a la intimidad? Pero yo creo que en este caso aquí el artículo sí que indica que tienen que participar los representantes sindicales un poco para garantizar que esos derechos sean respetados, ¿no? Se recoge también el deber de información por parte del empresario en cuanto al uso, pero sí que no se establece cómo se materializará ese uso ni se impone un plazo. Y sí que llama un poco la atención que se establezca un deber de información en cuanto al uso de los medios digitales, pero sí que no se obliga a informar de que el empleador sí que puede acceder a los contenidos derivados de los usos de los medios digitales. Y sí que también se deja en manos del empleador la facultad de decidir si esos medios digitales se pueden o no también utilizar para fines personales del trabajador, por lo cual entiendo que la regulación de esta ley todavía es más restrictiva que lo que había anteriormente. La desconexión digital, otro artículo que recoge esta ley. Nos encontramos ante un nuevo derecho que ha sido regulado en otros países de nuestro entorno como Francia. Yo soy el que he elegido por proximidad, y más que un derecho entiendo que es una necesidad de cuestiones de salud laboral, ¿no? ¿Qué es el derecho a la desconexión digital? Pues se trata de garantizar el tiempo efectivo de descanso fuera de la jornada laboral. La regulación tiene que venir por la negociación colectiva o bien entre la empresa y los representantes de los trabajadores, ¿no? Queda supeditado a que se establezca en convenio colectivo o bien en acuerdo de empresa, o sea que este derecho que viene aquí recogido está supeditado a que se lleguen a unos acuerdos posteriores. Es un derecho que ahora mismo no se podría ejercitar como tal. Dejamos de nuevo la potestad en manos del trabajador, no se recoge un plazo para la regulación del mismo y no se hace mención tampoco a los dispositivos de telefonía móvil, aunque entiendo que deberían de estar contemplados también, ¿no? Porque el artículo solo habla del riesgo de la fatiga informática. No se establece tampoco la obligación de negociación con los representantes de los trabajadores. En Francia sí se obligan a negociar anualmente. Ello no quiere decir que lleguen a un acuerdo, pero sí que existe la obligación de negociar. Y tampoco se establece ningún tipo de sanción para aquellas empresas que no regulen este derecho o que simplemente no quieran llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, aunque este acuerdo se haya abierto, pero al final no se llegue a ninguna conclusión en concreto. Voy a hablar un poquito, muy por encima, del derecho a la desconexión digital en Francia, por lo que he dicho, ¿no? Por proximidad. La ley deriva de la ley relativa al trabajo, la modernización del diálogo social y la seguridad de las carreras profesionales de 8 de octubre de 2016, llamada ley también en Compris, y se apoya en la directiva del Parlamento y del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo del año 2003. El artículo 55 contempla el derecho de la desconexión digital, pero al igual que en España, se deja a las empresas las que definan las modalidades de este derecho, ya que la ley ni el código lo contemplan, pero sí que el derecho ya es efectivo en Francia. Hay ya jurisprudencia muy poquita en Francia sobre este tema, y lo que han fallado los tribunales hasta el momento es que toda aquella actividad laboral profesional que se ejercite fuera del horario laboral se considera como hora extra de trabajo, pero no se ha recogido en ninguna de las sentencias el derecho a la desconexión digital. Pasamos al derecho a la intimidad en relación con los dispositivos de videovigilancia, grabación de sonidos en el centro de trabajo. Otra vez más, se faculta a los trabajadores en el ejercicio de su función de control y en el amparo de lo recogido en el artículo 23 a tratar imágenes de sus trabajadores, ¿no? El artículo 23 dice que el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos en este caso. No estamos parece que es un derecho ilimitado, pero no estamos ante un derecho absoluto, sino que la jurisprudencia también determina y sienta las bases del poder de dirección del empresario tiene que ser compatible con el derecho a la intimidad del trabajador, por la que las limitaciones que se pueden imponer a ese derecho para que sean compatibles con el poder de dirección son tres. Tiene que ser necesario para conseguir un fin legítimo, proporcionadas para alcanzarlo y respetuosas con el contenido esencial del derecho. Entre las facultades del empresario está el instalar cámaras de videovigilancia en el centro de trabajo, la captación de las imágenes y el tratar las imágenes obtenidas.
Informar con carácter previo de forma clara, expresa y concisa acerca de la instalación de cámaras y tratamiento de imágenes. Hasta ahora era suficiente con que se informase con un cartel informativo de que existían cámaras pues, para tratar datos. Sí que es cierto que es muy importante la finalidad para la que estas cámaras están instaladas, porque he visto algunas sentencias en las que las cámaras estaban instaladas como función de prevención de riesgos para prevenir las instalaciones de la empresa y a los trabajadores, y se habían utilizado para justificar el despido de un trabajador por no cumplir los horarios de entrada y salida, y en este caso bueno, pues el tribunal otorgó el amparo al trabajador, ¿no? Existe la prohibición absoluta de instalar sistemas de grabación de sonidos y videovigilancia en los lugares de descanso o esparcimiento, como serían pues, vestuarios, aseos, entiendo también que comedores, cafeterías, y simplemente se puede acudir a ellas en casos especiales de situaciones de riesgo para la seguridad. No me puedo imaginar cuál podría ser una situación así, pero entiendo que en casos de riesgos que fueran o de sospecha de que se pudiera estar cometiendo algún tipo de infracción, se podría pedir una autorización, entiendo con una autorización judicial para justificar estas intromisiones, ¿no? Sí que hay obligación de supresión de las imágenes y sonidos captados, que viene recogido en el artículo 22.4, y estas tienen que estar, permanecen por el tiempo de un mes, ¿no? Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización es uno de los últimos artículos que recoge la ley. También entiendo que es bastante restrictivo para el trabajador, ya que permite a los empleadores tratar datos obtenidos de los sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones comprendidas en el artículo 23, que como os he dicho antes, no es ilimitado, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos. Como obligaciones del empresario están tratar los datos obtenidos dentro de sus facultades de control, siempre ejerciéndolas dentro del marco legal y con los límites que dicho marco legal impone. Exclusivamente para comprobar el efectivo cumplimiento de las obligaciones laborales y con respeto a los derechos fundamentales. Me resulta un poco extraño, es a título personal, que este tipo de sistemas de geolocalización simplemente sirvan para comprobar el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales y no vayan mucho más allá y que puedan incluso invadir otros derechos fundamentales. Tiene la obligación de, esta información sí que es importante, que tiene que ser con carácter previo acerca de la existencia y caracteres de los dispositivos. Sin embargo, no se menciona que se debe de informar de que se tratarán los datos obtenidos, pero posteriormente en el párrafo siguiente habla del ejercicio de los derechos de gratificación, limitación y tratamiento, que se ejercerán según lo dispuesto en los artículos 13 a 18, que remiten a los artículos 15 a 22. Residualmente habla en el artículo 91 habla de que los convenios pueden establecer garantías adicionales relacionadas con el tratamiento de datos personales a los trabajadores. Y paso al régimen sancionador. Para el tratamiento de datos de los artículos 89, 90 y 91, los ejercicios de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22. Y luego el régimen sancionador recogido en los artículos 63 a 78. Nada, pues muchas gracias, y luego si queréis alguna sentencias, jurisprudencia sobre la materia, pues yo sí que os las puedo proporcionar, porque he traído bastantes cosas que no me ha dado tiempo a hablar.